Buenas tardes, bienvenidos a Salud Mental, como todos los jueves en punto de las 5 de la tarde. Te saluda el psicólogo Gregorio Camacho. Hoy con una excelente compañía, una excelente profesional, le damos la bienvenida a todos y me gustaría que en sus comentarios le dieran la bienvenida y agradecimiento también por su tiempo a la psicóloga Susana González. ¿Cómo estás? Muy bien, Gregorio. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí contigo en este espacio y pues te agradezco mucho. Esperamos que no sea la última, sino que existan más oportunidades como esta. Yo también espero eso. Muy bien. Pues a todos los que se están conectando en este momento, vamos a ir saludando, vamos a ir comentando. Quisiéramos que este programa en especial, que vamos a hablar de ansiedad, ya se los anunciamos el día de ayer, fuera usted muy sincero, muy honesto, como lo quiera usted llamar, o muy transparente, y nos dijera, ¿sabe qué? Necesito este comentario por parte de la psicóloga, me gustaría que usted, psicólogo, me aclarara tal duda, y entonces podemos nosotros, en esta tarde, pues llegar a alguna conclusión, hacer ciertos comentarios aquí en compañía de la psicóloga Susana, y vamos a iniciar con el tema que creo que en esta tarde creo que alrededor de todo lo que está pasando se ha reforzado esta situación, pero creo algo muy importante. La ansiedad vive con nosotros y es algo que está día a día y es una condición. Muchas veces le llamamos enfermedad, muchas veces caemos en negación y decimos esto no existe o queremos estar tan lejos de una situación que pues al negarlo lo único que hacemos es simplemente pues tratar de vivir en la fantasía de que no nos está sucediendo nada, pero al final sí nos pasa. ¿Cómo definiríamos, psicóloga Susana? Buenas tardes en este programa que estás con nosotros. ¿Cómo se define la ansiedad en términos simples? ¿Qué es? Pues mira, la ansiedad realmente es un estado mental, Ok, físico y emocional de la persona que se evoca un aspecto negativo. Hay múltiples sintomatologías, como lo son físicas, emocionales, psicológicas. Como tal, una definición no podríamos especificar porque tiene diversos síntomas. ok, Entonces, podemos irlo definiendo en diferentes aspectos para que las personas puedan entender qué es realmente una ansiedad, una crisis de ansiedad y un trastorno de ansiedad. ok, Porque de igual manera esto existen algunas diferencias, más que nada en la duración de cada una de ellas, lo que lo diferencia. ok. Hay una diferencia entonces entre crisis de ansiedad y le llamamos trastorno o le llamamos condición de ansiedad. Bueno, nosotros lo definimos como un trastorno, pero Ok, también puede ser llamado una condición de ansiedad, muy una, bien. este, una ansiedad generalizada, por así decirlo, que es lo que comúnmente sucede en las personas. Ok, Y la diferencia entre ambos precisamente es la duración que tiene cada uno de los síntomas. El síntoma físico, el síntoma emocional y el síntoma psicológico. Es decir, que con una persona, toda persona está propensa a tener una crisis de ansiedad, ya sea por una situación que en ese momento se le ha suscitado, los niveles de estrés se elevan y aparecen las crisis de ansiedad como un estado de defensa ante ciertas situaciones, ante alguna amenaza. Es propio del cuerpo que la persona pueda tener crisis de ansiedad para encontrar nuevamente el equilibrio que en ese momento se vio alterado. Entonces, toda persona puede llegar a padecer una crisis de ansiedad, una crisis de pánico, pero no es algo meramente malo, sino más bien es porque el cuerpo está buscando nuevamente su equilibrio. ok. Viene entonces acá de lo que mencionas un aspecto. Supongamos alguien que sufre un asalto ¿Okay? y tiene una crisis, tiene una crisis de pánico, ¿no? Un ataque de pánico como le llamamos, y después tiene secuelas. La diferencia sería que o sea, la única diferencia entre aquel que, por así decirlo, le va a quedar esta condición es porque ya estaba propenso y ese acto lo detonó o porque fue tanto el miedo y esta condición fue tan impactante que la situación hizo que naciera, que se sembrara esa condición. ¿Hay una disposición genética, una disposición psicológica a esto? Puede existir una predisposición a eso. Ok, Esto depende mucho del ambiente donde se encuentre la persona. Es decir, ya sea que mamá venga arrastrando también ciertas características de ansiedad,
que existan otro tipo de síntomas en el hogar, ya sea una mamá o un papá o un abuelito o con quienes conviva la persona, que sean personas que han estado en constante estrés, ansiedad, depresión, o sea, que ya esté propensa la persona, que ya haya tenido como los conocimientos para poder estar propensas, y igualmente hasta de una manera genética puede llegar a tener ese estado de ser propenso para tener este tipo de situaciones. Sin embargo, la persona cuando llega a tener el estado de conciencia de su propia vida, de su propia existencia, de entender que es responsable de lo que le está sucediendo, puede cambiar esta situación. Entonces, también existe esa posibilidad que aunque estemos propensos ante ciertos estímulos negativos, podamos nosotros cambiar ese chip, ese aspecto de nuestra vida a un aspecto más positivo. Si entiendo que soy responsable, es decir, yo tomo las riendas, puedo ejercer un cambio. ¿Cómo es esto? ¿Cómo inicia? ¿Cuáles son las alternativas que tiene, por ejemplo, una persona que no está identificando que se encuentra en una condición de ansiedad y dice, ok, por miedo, por vergüenza, no lo he querido decir, pero ahora que lo estoy escuchando, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es el primer paso, psicóloga Susana? Pues mira, el primer paso ante todo esto creo que es definir y saber cuáles son las sintomatologías de la ansiedad como tal. Porque mucha gente, muchas personas no tienen el conocimiento. Y esto pudiera llegarse a confundir con otro tipo de enfermedades. Es decir, una de las características de la ansiedad en el aspecto físico, podemos encontrar el dolor de cabeza, porque se ve alterado el sistema nervioso autónomo también viene a afectarse por todos los acontecimientos. En el aspecto físico encontramos los temblores musculares. No sé si yo creo que te has percatado hasta contigo mismo. Todos en algún momento hemos padecido de algún temblor, ya sea en el ojo, en la boca, en la ceja, en cualquier parte del cuerpo. Y precisamente estos temblores se deben a que la persona ha estado en mucha tensión. Entonces, por lo tanto, los músculos del cuerpo se tensan. Cuando llega el estado de relajación, el cuerpo se destensa, entonces lo que hace es empieza a temblar. Entonces, eso indica que has estado muy, muy tenso. También existen, por ejemplo, los cambios de temperatura corporal. A veces las personas llegan a sentir escalofríos, sienten calor, sienten que hasta se ponen calientes, llegan a sentir dolores de pecho, taquicardia, empiezan el aceleramiento del corazón, que esto les da más miedo, les da más temor porque piensan que algo peor les puede pasar. Llegan a confundirlo hasta con un ataque al corazón, precisamente. La falta de aire, ¿no? La falta de aire. Me he topado que las personas tienden a suspirar cada rato porque sienten que les falta el aire, pero es precisamente por esta misma situación. ¿Hay algún origen en la infancia que se relacione en base a los conflictos familiares? Mucha gente dice es que yo vivo intranquilo, somos psicólogos, nos ha tocado trabajar con personas y muchas personas le atañen a que, pues es que las condiciones en las que viví de niño, pasé momentos muy difíciles, me tocó siempre sentir incertidumbre en casa de si papá venía borracho, de que si mamá hacía esto, de que si había dinero, de que si iba a ir a la escuela, de que si iba a comer. Entonces todas estas situaciones hostiles también hacen o provocan o estimulan una condición de ansiedad abiertamente. Realmente sí, porque no podemos definir una causa de manera como tal para que se desencadene una ansiedad o un trastorno de ansiedad, sino más bien esto es multifactorial. Esto va a depender de cómo la persona está percibiendo su entorno. Perfecto. Entonces, causas hay muchísimas. Tendría que verse y definirse ciertamente cada causa para cada persona, para cada individuo. Entonces sí existen muchísimas causas. Entonces, alguien que constantemente está con dolores de cabeza, no voy a decir nombres de medicamentos, pero que ya se compró un medicamento en X farmacia y ya fue al médico, doctor, hágame un electroencefalograma porque no soporto la cabeza, me levanto en las noches y esto es algo que sucede muy a menudo. La gente tiene procesos de insomnio, pero no solamente es perder el sueño y estar sin pensar nada, es perder el sueño y vienen estos pensamientos negativos
es que la deuda, es que me va a pasar esto y me va a pasar lo otro. Ahora, hay factores ambientales que influyen en esta condición de ansiedad. Una de las cosas que quizás las personas podrían hacer es quitarse ciertos elementos que van a contribuir pero para mal. No sé, alguien que debe y sabe que tiene una condición de ansiedad y tiene deudas y se sigue endeudando, debe estar muy consciente de que pues esa conducta, esa condición, lo va a hacer más propenso, va a tener peores cosas en qué pensar. Y entonces, pero eso es lo que controlamos, por así decirlo, en el ambiente. Pero internamente, esas voces, porque no lo estoy diciendo en un sentido de psicosis o de esquizofrenia. Esa propia voz, esa propia sensación de que te dice, vas a fracasar, te va a ir mal. ¿Cómo la controlo? ¿Qué puedo hacer en ese momento? O nos olvidemos de que si mañana voy y pido una cita con la psicóloga Susana, que la vi en salud mental en Ultimato, ¿no? ¿Qué puedo hacer en ese momento? Ok, mira, como tal, existen ciertos tratamientos para todo lo que es el trastorno de ansiedad o las crisis de ansiedad. Okay. Podrían existir como tratamientos muy específicos. Algunos, debido a la alteración que a veces ya son más elevados, pues es importante tomar en cuenta algún tipo de medicamentos. Esto pues ya es igual con un especialista. Sin embargo, algo que podemos hacer de manera inmediata, porque las personas que hemos padecido o han padecido la ansiedad como tal, quieren una solución inmediata, porque sienten que no quieren estar en ese mismo sentir. Por lo tanto, lo que buscan es algo inmediato. Entonces, ¿qué podemos hacer? Un aspecto importante para relajarnos, para bajar los niveles de ansiedad, vienen siendo las relajaciones, las respiraciones profundas, inhalar, exhalar. Comúnmente nosotros estamos acostumbrados a no saber respirar como tal de una manera específica para podernos relajar. Entonces, si uno es muy observador, cuando la persona está en un estado de estrés constante o un estado de ansiedad o de pánico, te das cuenta que tu respiración se agita o se alenta. Entonces estamos entendiendo que no hay como tal una oxigenación en nuestro cerebro y esto nos impide también pensar de una manera más clara. Entonces es importante hacer algún tipo de ejercicio, también es súper recomendable tener alguna actividad física, alguna actividad de arte recreativa, convivir más con la naturaleza, salir a paseos y enfocar nuestra mente en algo positivo, ya que la mente en ese momento está dada a totalmente lo negativo. Entonces, igual como mencionábamos, otro de los aspectos de la ansiedad, para que igual las personas puedan conocerlo, son los síntomas psicológicos, que vienen siendo precisamente los pensamientos obsesivos en la cuestión negativa. El pensamiento siempre tiende a pensar más en que puede suceder algo malo a que puede suceder algo bueno. Entonces son muy tendientes los pensamientos negativos en las personas. Llega un punto también cuando la ansiedad o la crisis de ansiedad se ha elevado mucho, donde la persona puede llegar a tener esto que le llamamos nosotros desrealización. Es decir, que siente que no se encuentra en su realidad, siente que está divagando, algunos le llaman, es que me siento como si estuviera somnoliento o zombie. Entonces, precisamente esto influye mucho en el estado de ansiedad. Así como lo habíamos mencionado, también tiene que ver con el hecho de no poder dormir, también eso influye muchísimo. Y hay que también tomar en cuenta estos aspectos porque la relajación nos permite también tener un mejor sueño. ¿Cómo es vivir con ansiedad? La gente, sé que a pesar de que muchas veces podemos ser específicos, la gente necesita escuchar quizás a veces un caso de la vida real o una situación cercana a ellos. ¿Cómo es? O sea, ¿cómo es la vida de alguien que vive con ansiedad? Porque quizás desde el aspecto clínico, desde el ojo clínico que tú posees, que poseemos los psicólogos y que hemos entrenado para eso, ¿verdad? Porque no solo se trata de la preparación, podemos identificar. Es decir, hoy estoy hablando con esta persona, noto intranquilidad, noto estrés, noto situaciones, pero alguien de la vida diaria, una persona con otra profesión, con otros oficios, ¿cómo identifica en sí mismo que está pasando por esto? ¿Cómo es vivir? Y abiertamente te lo pregunto, con ansiedad. Quizás
podemos narrar aspectos de la historia de vida, cuándo comienza a aparecer, o en qué momento se vuelve más, más persuasiva esta situación. Ok. Creo que es muy importante siempre tener la conciencia de lo que uno es, de qué es lo que hacemos y de qué es lo que somos. Okay. Porque de esa manera vamos a conocernos y saber cuando existe algún tipo de alteración. La persona en sí misma puede percatarse cuando empieza a tener un estado de ansiedad o una crisis de ansiedad precisamente por los cambios físicos. Empiezan a suceder cambios emocionales. No todos padecen los mismos síntomas, entonces porque existe una diversidad de síntomas, no todos lo padecen. No significa que todos lo vayan a padecer en algún momento, pero existen ciertas características como cambios de conducta, irritabilidad, inquietud. Tú no sé si en algún momento te has percatado de personas que mueven mucho los pies, las manos, existen tics o manierismos, donde la persona significa que está muy intranquila, hay un estado de ansiedad o de estrés muy elevado. Entonces todo esto va generando más ansiedad en la persona. Entonces, ¿cómo podemos percatarnos? Pues viendo nuestro estado de, nuestros cambios de conducta, de que quizás actualmente todo nos irrite, nos mantenga en un estado de intranquilidad. La persona que tiene ansiedad tiene miedo a qué va a pasar mañana, si nuevamente se va a sentir de la misma manera que se sentía hoy, tiene miedo al futuro, llega a ser bastante, la persona llega a tener un estado de no tener hasta planes a largo plazo porque no sabe qué va a pasar el día de mañana. Entonces, existen muchos factores que los provocan, existen muchas sintomatologías y las personas por sí mismas podrían reconocer estos síntomas en cada uno de ellos. Actualmente pues es muy propenso que cada uno de nosotros en algún momento podríamos llegar a padecer ansiedad por el encierro, por la pandemia, por el exceso de información negativa. Entonces es importante tomar en cuenta estos aspectos, pero también identificarlos y saber de qué manera nosotros podemos lidiar y bajar estos niveles de ansiedad. Ansiedad con el miedo a contagiarme o a que ya me contagié y que me vaya a empeorar posteriormente. Personas que han estado muy tensas en casa. Hemos hablado aquí de actividades recreativas y demás, pero hay familias que no funcionan así. Y hay familias que debemos entender que es su característica. Muchas veces pasa que las familias escuchan en la televisión o en la radio, incluso en los medios, en redes sociales, como que es lo que están narrando es una familia muy lejos a la de ellas, ¿no? No, es que los papás se tienen que agarrar de la mano de los hijos y caminar y la foto. Hay familias, y lo aclaramos, no van a funcionar así, pero que tú con lo que tienes, ¿no? Con las características de tu familia, puedes implementar nuevas formas o intentar incluso formas de autorrelajarte si en el caso te toca vivir solo. Lo que mencionas precisamente de los pensamientos negativos y que lo dices muy puntual, esa gente que le da miedo planear. Fíjate, pasaba lo siguiente. Un caso específico de una persona que me escribía la semana pasada y ese fue el motivo, por uno de los motivos que quise que invitarte y que tú muy amablemente aceptaste, es porque me comentaba, ¿sabes qué? También psicólogo, fíjate que me tocó una persona que me dijo que vivía con ansiedad y que justo lo que pensaba negativamente le pasaba. Por ejemplo, dice, ella siempre tuvo miedo de perder su trabajo y lo terminó perdiendo. No hizo nada ella para perderlo. Fue un despido masivo, un recorte que hicieron de una estructura laboral a nivel federal. Entonces dice, se reforzó su ansiedad, se reforzó su condición porque dijo, no, pues sí, entonces sí me funciona para mal, ¿no? Estar pensando negativamente porque al final sí, sí pasó lo que tanto temía. Yo le decía y le pregunté, oye, pero es que eso quizás iba a pasar, lo pensara de forma positiva o lo pensara de forma negativa. ¿A qué voy con lo siguiente? Y tú nos lo vas a aclarar en este momento. Considero que las personas a veces creemos que tenemos como cierto dominio mental sobre las cosas, como una especie de psique que influye en las demás cosas.
creo y considero, tú me lo dirás puntualmente, que es una percepción que puedes tener sobre las cosas. Por supuesto que tu actitud influye en las cosas, pero tú no eres el determinante de situaciones externas. Ejemplo, tú puedes hacer muy bien tu trabajo, pero si alguien te lo quita, no quiere decir que tú provocaste eso, porque tampoco podemos demeritar la intención de un tercero. Y desafortunadamente le dije, si ella hubiera pensado muy positivo y este trabajo me va a alcanzar para 20 años más y se lo recortan, pues tal vez ese optimismo le hubiera ayudado a salir adelante. Pero como estaba abocada a lo negativo y terminó pasando precisamente eso, bueno, se terminó reforzando una situación. ¿Qué pasa concretamente con esta gente a la que casi casi se le cumple lo que piensa y que de una u otra manera dice, bueno, pues pues me toca cuidarme de de mi propia cabeza, y cuando pienso algo hasta se dan un zape, porque sucede, y alguien que me puede estar escuchando no comenta ni sus planes, ¿no? Ajá. Me ha tocado gente que me dice, no, no te lo puedo decir, o no me lo cuentes, es que no te va a salir. Esto es parte también de la condición. Sí, precisamente, fíjate que concibo la idea de que hasta cierto punto nosotros estamos incitando a que sucedan las situaciones. Okay. A nivel de pensamiento nos estamos predisponiendo para que sucedan las cosas a nuestro alrededor. Cada uno somos responsables de lo que nos sucede, porque al final de cuentas la decisión fue propia. Independientemente de que si alguien te dice, por ejemplo, que quería que fuera su novia, pero esa persona, tú estabas insistente que no querías, pero a insistencia de esa persona aceptaste. Sin embargo, podría decirse la persona podría decir, es que me insistió y aunque yo no quería, lo hice. Al final de cuentas fue su decisión. Claro. Nadie la obligó para que lo hiciera, porque cada uno toma esa decisión. Puede venir una persona muy insistente a decirte algo, sin embargo, eres tú quien decide qué es lo que quiere. Todo lo que nos sucede en la vida es a causa de nuestras decisiones. Y cuando son cosas que están quizás de alguna manera fuera de nuestras manos, nos toca verlo de un aspecto positivo y aprender de cada situación. Podría definir que cada situación, por muy negativa que pudiera ser, es un espejo, es un aprendizaje que depende cómo estés tú en ese momento, lo vas a tomar como algo que te va a favorecer y como un crecimiento personal. Entonces, todos los aspectos de la vida siempre nos indican hacia dónde dirigirnos. Como dirían, si algo que estás haciendo te está haciendo feliz y no estás dañando a un tercero, estás en el camino correcto. Entonces, algo que te está haciendo dudar, entonces, ¿realmente es lo correcto o no es lo correcto? Cada uno de nosotros sabe y sabe definir exactamente qué es lo que nos hace bien, qué es lo que nos provoca felicidad, y por ende tenemos, creo yo, el control de poder asumir nuestra responsabilidad y el control de lo que nos pasa en nosotros mismos. Enorme aportación, psicóloga Susana, de verdad que el tema lo vamos a continuar ampliando, y quiero que hagamos el compromiso frente a la audiencia de que vendrás una segunda vez, porque creo que es un tema bastante amplio. Ahorita vamos a ir a los saludos, pero antes de que finalicemos con las personas que tengan alguna pregunta o algún comentario, ¿dónde te encontramos? Actualmente te encuentras en la Clínica de Especialidades ADA, ¿verdad? Así es. ¿Dónde se ubica? La clínica la encontramos en la 14 Norte Oriente, Okay. contra esquina Quinta Oriente. Esquina Quinta Oriente, 14 Oriente. Así Okay. es. El número es 590, Clínica de Especialidades ADA. Okay. También me pueden contactar a mi número de teléfono. ¿Qué es? 961-281-8122. Otra vez, por favor, para que por si alguien no está... va a quedar grabado el programa, pero acaba el número de la psicóloga Susana. ¿Es? 961-281-8122. Perfecto. Encuentran a la psicóloga Susana en la Clínica de Especialidades ADA. Esto es Quinta Oriente y 14 Norte. Está justo en la esquina. Es una clínica muy padre, muy bella, y de la cual está ahí la doctora Saraí, que es pediatra, y hay también un neuropediatra, un neurocirujano, hay psiquiatría, hay psicología. Es una clínica de especialidades muy amplia y que ahorita cuenta también con tu presencia. Psicóloga, de verdad te agradecemos mucho tu tiempo en particular. Muchísimas gracias por esto. Vamos a leer algunos comentarios
y si hay alguna pregunta la mencionaré. Le mando un saludo nos está viendo mi papá, Gregorio Camacho, Erika Ramírez, nos está viendo Virginia, nos está viendo Bando Enríquez Michel, Evelyn Molina, un abrazote Evelyn. Edwin Morales González dice: la ansiedad es un gran problema en los humanos, totalmente, creo que la acabamos de escribir, muchísimas gracias Edwin. Grecia Domínguez nos está viendo, saludos hasta Arriaga. Kelly Franco y Javi Vianey. Carlos Camacho, Alonso López dice: ¿esa ansiedad en qué aspecto perjudica a las personas? Creo que lo mencionó muy puntualmente la psicóloga. En un momento más damos algunos comentarios. Dice Morales Pacheco: ¿el estrés y la ansiedad van de la mano? Sí. Ok. Completamente. Dice: por la temblorera en los ojos. Muy bien. Galila Camacho, María nos está viendo el licenciado Rodrigo. Un abrazo. Nos está viendo, dice Santos Orozco Oscar Luis. Pregunta: ¿es lo mismo ansiedad que estrés? No, son diferentes, pero van de la mano, se complementan. Perfecto, nos está viendo también la psicóloga Grisel Fajardo, Lever Camacho, Nayeli Espinosa, manda saludos aquí Claudia Cerda, León Argüello, te manda saludos Juan Ortiz, saludos licenciada, dice, muy saludos, bien. Gracias. Dalila Camacho, muy interesante el tema, muchísimas gracias. Alejandra Morales, también lo está viendo, saludos prima. Pues bueno, creo que el tema ha sido desplegado muy bien, demasiado claro por la psicóloga Susana, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tuvimos una muy buena reacción y una muy buena expectativa sobre esto y te agradecemos mucho, esperamos que no sea la primera ni la última vez, ¿verdad? Y pues te agradezco muchísimo el tiempo por darnos la oportunidad. ¿Te gustaría decir algo más? Sí, con respecto a lo que comentaba la persona, la ansiedad sí, cuando se vuelve ya como algo muy constante en la persona, llega a limitar su propia vida. Entonces hay momentos en que el temor hacia todo, porque llega un punto donde la persona no puede controlar esos pensamientos negativos, empieza a tener miedo sobre muchas cosas, cosas que quizás para los demás pudieran ser irreales, cosas que pueden provocar burla en otras personas, pero para la persona que lo está viviendo realmente es una situación bastante tensa, existe bastante pánico, bastante temor. Cuando no se llega a controlar, sí viene a afectar a todas las áreas de la persona, todas las áreas de vida de la persona. Perfecto. Ahí están los comentarios de la psicóloga Susana González, que nos acompañó esta tarde. Se los digo una vez más, la encuentran en Clínica de Especialidades ADA, Quinta Oriente y 14 Norte, número 590. Ahí encuentran a la psicóloga Susana, ya dio su número, la encuentran en redes sociales también o nos escriben un mensaje y con mucho gusto le damos el número de la psicóloga Susana. Les agradezco a todos los que nos estuvieron sintonizando. Nos vemos. Ya saben que el próximo jueves tenemos una cita aquí en Salud Mental, pero aprovecharé también para dar el comercial de este programa que se estrenó el martes. Entonces, van a estar teniendo una interacción 2 veces a la semana con el psicólogo, cada jueves aquí en Salud Mental en punto de las 5 y los martes a las 7 de la noche en el programa interpersonal que se estrenó esta semana y que nos fue muy bien y estamos muy agradecidos y muy bendecidos por esta oportunidad. Le mando un abrazo y un saludo al director Ahmed Samayoa y de parte de todo el equipo de Ultimatum les agradecemos su preferencia y nos vemos el próximo jueves aquí en Salud Mental. Soy el psicólogo Gregorio Camacho y la psicóloga Susana González. Hasta la próxima.